Hola, muchas gracias Edgar y Ahmed por la intro. Y gracias a todos, ¿no? Por compartir el día de hoy, ¿no? Sabemos que el tema de las agendas siempre es un reto y en ese sentido, gracias por estar acá acompañándonos. Como indicaba, ¿no? Me gustaría compartir alguna información que hemos venido recopilando en cuanto a las tendencias de manufactura. La verdad es que ha sido bien interesante toda la evolución, ¿no? Que están teniendo en una industria que se vio por mucho tiempo, ¿no? Y se sigue viendo con algunas afectaciones y retos, y sin embargo es interesante toda la dinámica que está pasando. Entonces, por ahí vamos a iniciar con la presentación. Algo que hemos venido observando, ¿no? En primer lugar, es cómo se están diluyendo ciertas fronteras en todo este ecosistema, ¿no? Que tiene que ver con la distribución de productos, ¿no? Desde la manufactura hasta su distribución, hasta pues la puesta, ¿no? En las manos de los consumidores finales. Eh, en primer lugar, ¿no? Observamos que parte de estos cambios es que cada vez más las diferentes verticales que están, digamos, en este ecosistema están participando, ¿no? O extendiendo sus capacidades. Por un lado, ¿no? Hemos visto algunas industrias de manufactura, sobre todo aquellas dedicadas a los bienes de consumo, incluso vendiendo directo al consumidor final, ¿no? No sé si les ha pasado, pero justo algo que hemos observado es este cambio en el canal de distribución que permite a ciertas empresas de manufactura, ¿no? Muchas como las que están aquí con nosotros el día de hoy, vender directamente al consumidor, ¿no? Lo cual, bueno, pues justo trae nuevos retos que ahora revisaremos más adelante. Empresas de distribución, ¿no? Tradicionalmente, bueno, la manufactura fabrica, ¿no? Y alguien más transporta o se encarga de distribuir, de llevar todos estos productos hasta los centros de distribución, de llevar algunos insumos, ¿no? Porque algunos clientes son otras manufacturas, pensemos en la industria de medicamentos, la industria química, o por ejemplo en la industria automotriz, ¿no? Los que se encargan de distribuir todos estos autos. También hemos visto temas en la distribución, porque hemos visto también que empresas transportistas o de distribución, además de la entrega cliente final, se están muchas veces dedicando o tienen participación en el ensamble, ¿no? Sobre todo del empaquetado final. Toda esta urgencia, ¿no? Que tenemos los consumidores finales por tener los productos en nuestras manos lo más rápido posible, bueno, ha llevado a que si bien la manufactura hace el producto, ciertas empresas de distribución puedan encargarse del ensamble final, digamos, del paquete, ¿no? O del producto final en el contenedor. Y también del lado del comercio, ¿no? Algo que estamos viendo en el comercio es que, bueno, cada vez más algunas empresas dedicadas al retail tienen marcas propias, ¿no? Si bien ellos no manufacturan, bueno, se encargan y ahora son una marca, ¿no? Como si ellos lo hicieran. Algunos incluso están empezando a fabricar algunos de los productos que ofrecen. Y también algo que hemos observado es todo este tema de logística y almacenes que se están dando ya no solo en los centros de distribución de estos retailers, sino en las propias tiendas, ¿no? Almacenes muy ágiles, ¿no? Que buscan tener el menor número de mercancías, pero que sí tienen un inventario suficiente para todos los pedidos en línea, ¿no? Han hecho a través de analítica una planeación, la verdad, bastante eficiente para tener aquellos productos que el consumidor les va a estar demandando ese día, esa semana, ¿no? Incluso. Entonces, algo que estamos viendo es que, bueno, todo este ecosistema donde participa la manufactura está teniendo diferentes cambios, está evolucionando y en ese sentido, las empresas como las de ustedes están haciendo frente a estos retos. Eh, ¿Cuáles son los desafíos? ¿No? Los desafíos más relevantes, ¿no? que las empresas manufactureras nos dicen que tienen en su cadena de suministro es primero la resiliencia. Muchos han trabajado internamente dentro de su empresa de manufactura en garantizar esa resiliencia. Pensamos, han migrado temas a la nube, están utilizando cada vez más analítica, han fortalecido el tema de conectividad, por ejemplo. Sin embargo, veíamos que este ecosistema, ¿no? De socios, transportistas y retailers, bueno, no todos están evolucionando al mismo ritmo y en ese sentido la resiliencia es para ellos un reto. El otro tema es la falta de capacidades digitales, ¿no? Para adaptarse rápidamente a los cambios. Es decir, en algunas áreas, no pensemos en el piso de producción, este tema ha avanzado bastante bien, pero en temas logísticos, quizá de centros de distribución, este tema no ha evolucionado a la misma velocidad y está empezando a ser un reto. ¿Qué otra cosa estamos viendo? Bueno, la falta de colaboración con terceros, ¿no? Decíamos, todo esto es un ecosistema, ¿no? Y al final, los KPIs de la industria manufacturera están también evolucionando, están cada vez más incorporando temas que pareciera no estar en sus manos. Pensemos, ¿no? Y decíamos al inicio,
estas empresas de manufactura que ahora venden directamente al usuario final, ¿no? O cómo, por ejemplo, la calificación de cómo llega un producto a mis manos puede impactar un KPI de mi fábrica, ¿no? Y eso puede incluso ser un tema en la negociación con retailers, con socios, para abrir nuevos negocios. Es decir, cada vez más lo que haga mi socio, ¿no? Lo que haga mi socio transportista, mi socio de la tienda, el encargado del empaque, por ejemplo, tiene una responsabilidad, ¿no? Dentro de mi operación. Y en ese sentido, también es un desafío el tema de esta colaboración que decíamos. ¿Cómo están enfrentando los desafíos? Les preguntamos, ok, bueno, esos son los desafíos, ¿cómo los piensas enfrentar? ¿Cuáles son las iniciativas que tienen? Lo primero es diversificar la cadena de suministro, utilizar cada vez más un número más grande de proveedores de insumos, utilizar también diferentes herramientas tecnológicas, ¿no? Que permitan la visibilidad, el control, la seguridad, pero también diversificar el número de empresas socias, ¿no? Empresas de transporte. Quiero también vender en más tiendas mis productos. Quiero llegar, decíamos, ¿no? Para estos que hacen manufactura de insumos para otras industrias, bueno, quiero empezar a hacer negocio con otras industrias, incluso fuera de mi core, ¿no? Es decir, veo que mis insumos, así como sirven a la industria química, podrían servir a la industria metalúrgica, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido están diversificando. También vemos que quieren mejorar la visibilidad de la cadena. Es decir, saber qué está pasando en todos los elementos de la cadena productiva y cadena de suministro. Y también, ¿no? Ellos están enfrentando este desafío proviendo agilidad en el aprovisionamiento de nuevos enlaces y servicios. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mañana puedo reabrir una planta, puedo incrementar su capacidad? Tengo que ser ágil aprovisionando servicios, insumos y también todos los enlaces que permiten esta conectividad de toda la cadena. Estas son algunas de las respuestas que ustedes, ¿no? Nos han compartido. Y en ese sentido, ¿no? Hemos recopilado algunas tendencias tecnológicas en el sector de manufactura. Vamos a revisar algunas de ellas porque la verdad es que son bastante interesantes y tienen mucho que ver con esta evolución que está teniendo la parte tecnológica, pero también de procesos y de los propios recursos humanos, ¿no? Decíamos, y justo en el título, es empoderar, ¿no? A ese socio, a ese empleado que me ayuda a fabricar todos estos productos. Por un lado, estamos observando el tema de Edge Computing, ¿no? En particular, en manufactura discreta, la necesidad de procesar esta gran cantidad de datos, ¿no? Está derivando en un crecimiento de esta tecnología. Nosotros vemos que esta tecnología de Edge Computing va a incrementar un 12% en 2021 para este año, es decir, crecimientos de doble dígito, cada vez más, y seguro ahora más adelante nos compartirán en la discusión, están recopilando ustedes más datos, primero para un tema de conectar las máquinas, ¿no? Por ejemplo, mantenimientos predictivos. Hoy más que nunca no podemos darnos el lujo de tener una máquina detenida, ¿no? Con cierta capacidad ociosa, pero también todo ese tema de recopilación de datos fuera de la propia fábrica para poder ajustar nuestra producción. ¿Cuáles son los colores que mejor prefiere el cliente? ¿Cuáles son las tallas, las configuraciones de producto que están prefiriendo nuestros clientes? Bueno, esos datos, analizarlos en tiempo real y aplicarlos en cambios en nuestra línea de producción. Todo el tema de supply chain management que está migrando rápidamente hacia la nube, ¿no? De hecho, este esquema de SCM on cloud va a crecer 21% justo en este año, ¿no? No es algo que vaya a pasar el siguiente año, ya está pasando este año en México. El tema de automatización, todo esto que tiene que ver con robots, ¿no? Temas muy automatizados en la línea de producción, están creciendo, por ejemplo, en actividades como el tema de pintura y soldadura, un 11%, pero algo muy interesante es que, por ejemplo, también está creciendo un 55% en todo el tema de empaquetamiento, ¿no? De crear esa caja, ¿no? O ese producto final con todos los accesorios, está creciendo un 55% el tema de automatización dentro del sector. Muy relacionado a Edge y a automatización, tenemos el tema de Internet de las Cosas. Por ejemplo, en el sector automotriz, la inversión va a crecer un 12%, ¿no? En temas de control, ¿no? De ese piso de producción, va a crecer un 23%. Entonces, tenemos acá una combinación de sensores, conectividad, aplicaciones. Por supuesto, es importante resguardar esos datos que estamos creando, hacer posible que estos datos lleguen a los usuarios que los van a analizar y van a tomar decisiones de negocio con ellos. Es un tema relevante también en manufactura. Y también, ¿no? Al respecto de todo esto, el tema de analítica, ¿no? El incremento de datos que se está dando por temas como IoT o Edge, ¿no? O el tema de automatización, están haciendo que se incremente la inversión de analítica un 11% para 2021 en México. Entonces,
Estamos viendo muchos cambios, ¿no es cierto? Estamos viendo una nueva manera de recopilar datos a través de IoT. Estamos analizando los datos cada vez más cercanos al punto con Edge Computing. Estamos migrando mucha de la información de nuestra operación, clientes y proveedores hacia la nube con los temas de Supply Chain Management. Estamos automatizando nuestra operación y todo esto requiere, ¿no?, que se den temas de interconexión, ¿no? Porque todos estos elementos, sin importar si están dentro o fuera de la planta, deben permanecer conectados para garantizar que justo esa información esté en el momento correcto, ¿no? En el tiempo correcto para ser utilizada y aprovechada. Y al respecto, por supuesto, ¿no? Pues nos encanta preguntar específicamente por las tecnologías. Preguntamos, ok, bueno, ya me contaste de tus desafíos, de lo que estás cambiando, de cómo estás evolucionando. ¿Cuáles son estas tecnologías que van a permitir a tu empresa de manufactura generar este cambio? Estamos viendo primero lo que va a pasar en estos 12 meses, pensemos que 12 meses es 2021, y lo que va a pasar hacia 2024. Vemos que en los principales puntos de inversión es todo el tema de robots, automatización, IoT, por supuesto el tema de SaaS y nubes de industria, y el tema de inteligencia artificial y blockchain sí es algo que está presente en 40, en 4 o 6 de cada 10 organizaciones, pero en 3 años vemos que todos van a tener crecimiento. Todas estas tecnologías no van a ser o van a estar presentes en al menos 6 de cada 10, incluso algunas, como el tema de nubes de industria, automatización, van a seguir siendo una prioridad tecnológica en 9 de cada 10 empresas de manufactura. Entonces nos queda claro, ¿no?, que no solo es un cambio en la manera de hacer el negocio, sino un cambio en la manera en cómo estamos permitiendo que las herramientas tecnológicas nos apoyen. Y por supuesto, todo esto tiene diferentes retos, ¿no? Hay retos de implementación, ¿no? Hay retos de interconexión. Por supuesto, ¿no? En manufactura como en otras industrias, el reto de seguridad de TI. Seguridad de TI es la iniciativa número uno en las diferentes industrias. Y ahora, todo esto lo pensamos, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, localmente, ¿no? Localmente la manufactura per se es algo complejo, ¿no? Por acá, no, cada industria, por supuesto, tiene sus retos, pero la manufactura hoy es más compleja por todos los datos que se crean, y no solo eso, que se tienen que distribuir y utilizar en diferentes locaciones, ¿no? Muy dentro de la planta tenemos todos los sistemas, ¿no?, muy core del negocio, de la operación, como los sistemas SCADA, decíamos los sistemas de asset management, ¿no?, los propios sistemas OEM de la maquinaria. Hay que conectarlos con el ERP, ¿no?, de la organización, del centro de distribución, saber cómo están las órdenes de compra, los pedidos, los pagos, todo esto compartirlo, ¿no?, con aplicaciones que nos dicen datos, ¿no?, del ciclo de vida del producto, dónde he colocado productos, cuando pensamos en alimentos, por ejemplo, cuál es la fecha de caducidad de estos, le debería avisar a la tienda retail, ¿no?, que tengo que ir a reemplazarlos, o que este producto, por ejemplo, debe de seguir una cadena fría, etcétera, ¿no? Incluso esto no solo en el tema de alimentos, sino en el tema de medicamentos. Y además de eso, conectarlos con todo el tema digamos, de distribución, ¿no? Toda mi flota que me trae los insumos o que lleva mis mercancías. Todo esto está generando datos y sabemos que muchos de ustedes están utilizando estos datos y esto empieza a ser un reto, ¿no? Incluso si pensamos en lo local, muchos de ustedes también y sus empresas que nos acompañan aquí hoy tienen este reto un poco multiplicado, porque además de estar en una locación, tienen múltiples plantas dentro del territorio nacional o incluso, ¿no?, algunos están teniendo una operación internacional o fabrican localmente, pero exportan, ¿no?, como bien decía Edgar, y todo esto, digamos, se puede convertir en algo complicado, ¿no? Complicado en el sentido, empieza a ser difícil de gestionar, porque mis operaciones cada vez son más grandes, sí, y eso es bueno, pero cada vez están geográficamente dispersas. Entonces, aquí todo el tema de interconexión, ¿no?, de que esto no se convierta en algo difícil de gestionar, de tener un aliado, ¿no?, que sea ahí clave, que tenga expertise en esta vertical, es muy interesante. Y acá yo quisiera, para seguir con la presentación, ¿no?, antes de eso, quisiera invitar a Met, ¿no?, que a Met el otro día estábamos conversando justo de esto, y yo quisiera preguntarle a Met con esa experiencia y con los clientes con los que ha charlado acá localmente, ¿cómo es que este tema, ¿no?, de las operaciones dispersas, no solo internacionales, sino locales, puede aprovechar temas, ¿no?, como los de interconexión, ¿no?, como los temas de nubes de industria? ¿Qué tan importante es estar cerca de los socios, Met, de lo que has conversado con los clientes? Alberto, excelente, excelente pregunta y bueno, también muy bien explicado en el tema
de la cadena de suministro o de los sistemas que interactúan en una empresa de manufactura. Lo que nos explicaste acá, y se me viene a la mente ahorita, es el proveer conectividad con diferentes proveedores y diferentes tecnologías, ¿no? Estamos hablando de proveer conectividad a través de líneas inalámbricas o redes inalámbricas como Wi-Fi, o redes inalámbricas también como la telefonía móvil, por lo que buscamos con eso tener pues que esa parte de interconexión a nivel de red, de infraestructura de red, pues sí, todos nuestros dispositivos lleguen, ¿no? La persona que tenga en los dispositivos móviles, ya sea en tu máquina, en tu laptop, en tu Surface, en lo que sea, poder tener todos los ambientes que tú no mencionaste, ¿no? Entonces, por un lado, el tema de conectividad, la experiencia que tenemos es que debe estar marcado con un tema de neutralidad en donde múltiples proveedores de redes se interconecten, ¿no? Para poder llegar a todas las redes y a todos los medios de acceso a las aplicaciones. Y por otro lado, el tema de proveedores de contenido, hablando, o de colaboración, hablando de Teams, hablando de Zoom, hablando de los diferentes elementos que tenemos, pues es importante también que logremos esa conectividad entre los proveedores de red y también los proveedores de contenido, ¿no? Y hablando de los proveedores de cloud y los proveedores de sistemas, pues de igual manera. Entonces, cuando logramos interconectar, cuando logramos poner todos estos elementos en un solo lugar, de una manera neutral, en donde puedan convivir diferentes marcas de software, diferentes marcas de hardware y también diferentes proveedores de conectividad, permite hacerlo más ágil. Y es lo que todo el mundo está buscando, ¿no? Y no es un secreto que la pandemia hizo que la adopción a la transformación digital se acelerara. Pero sin embargo, esto ya veníamos con una tendencia de digitalización por los beneficios que esto conlleva, ¿no? Los beneficios de hacer empresas más rentables en términos de llegar a mercados diferentes, como tú dijiste, incrementar nuestro revenue, incrementar nuestro go-to-market, pero también disminuir gasto, ¿no? Entonces, esa combinación, pues obviamente buscamos generar compañías más rentables. El tema de tener un ecosistema completo, un ecosistema neutral, en donde todos los elementos se pongan en conjunto y hacerlo de manera fácil y ágil, ha hecho que el tema de la digitalización sea buscada por todos los tomadores de decisiones de TI, ¿no? Hablabas muy bien en las estadísticas que decías de los crecimientos, ¿no? Si todos estamos viendo que vamos para la digitalización viene, ya no es un análisis, sino ya es una realidad. Entonces, sí debemos de buscar un ambiente neutral en un ecosistema completamente interconectado, Alberto. Y es la ventaja que nos puede dar un ecosistema neutral con múltiples proveedores de TI y pues con múltiples proveedores también de nube. Excelente, Ahmed. No, pues muchas gracias por tu respuesta. Y sí, ¿no? Todos estos elementos al final requieren, creo que la palabra clave que utilizabas es un ecosistema neutral, ¿no? Que permita que múltiples aplicaciones, múltiples tipos de conectividad, pues puedan estar ahí presentes. Y yo ya para cerrar nada más quisiera hacer este resumen, ¿no? Al final, lo que estamos viendo es que la evolución de la plataforma de operaciones, ¿no? Que nos permite conectar y sincronizar toda esta información y todas estas operaciones, bueno, pues debe permitir, ¿no? Si recopilamos los elementos clave, primero orquestar operaciones geográficamente dispersas, decíamos, no solo multinacionales, sino multiplanta dentro del territorio, o incluso si es una sola planta, poder orquestar todo este tema de distribución, ¿no? Entrega de productos, ingreso de mercancías o insumos, el tema de manufactura inteligente, visibilidad de todos los elementos, ¿no? Y todos los procesos para controlar las capacidades y dedicar incluso recursos a tareas que están siendo prioritarias en ese momento. Integración bidireccional de aplicativos. Vamos a estar enviando información, pero también vamos a estar recibiendo información de otros socios de negocio. Integración de áreas, ¿no? Integrar cada vez más estos datos, ¿no? De las áreas de ingeniería y diseño para poder facilitar, ¿no? Esta puesta en marcha de la plantilla, del molde, etcétera, para cortar los tiempos de salida al mercado. El manejo eficiente de activos, hablábamos mucho de analizar los datos para evitar fallas, para mejorar el desempeño o incluso para hacer mantenimientos
predictivos, antes de que algo falle, poder estar ahí haciendo ajustes de tornillos ahí en las maquinarias. Y por supuesto la interconexión, decíamos, entre procesos, aplicativos, ¿no? Y esta interconexión y compartir datos es interna, pero también con proveedores, clientes y socios, ¿no? Eso es un poco los elementos clave que estamos viendo. Yo les agradezco mucho por el tiempo. Bueno, quedo aquí a sus órdenes. Vamos a seguir con la dinámica de discusión, pero me parece